Buenas tardes de nuevo en la cita semanal con Jaque Continuo. Hoy tenemos una entrevista con Emilio López Mena, el presidente del Oviedo 93, un club que va a cumplir 30 años dentro de muy poco. La habitual crónica por equipos, hemos llegado ya al Ecuador de la prueba, el Campeonato de España de veteranos y una muy enigmática noticia para cerrar. Por equipos, quinta jornada. Decimos lo del Ecuador, que es un tópico, realmente no, porque tenemos 7 jornadas y luego un playoff, así que la cosa ya son las rondas decisivas. Encuentros muy interesantes, se van perfilando posiciones y todo esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. El Oviedo 93 se impuso por la mínima al Mieres del Camino. Oviedo 93 suma y sigue, camino del playoff. Victorias importantes por detrás de Daniel Cantelli y el debut de Adolfo Santos. La derrota de Royce ante Girardín no fue decisiva. Entre vías, el Valdesba demostró que es un equipo muy competitivo y logró frenar las aspiraciones del grupo Covadonga. 3-3. Volvió Pablo Suárez, tablas con el maestro Fide Viñuela, sorprendente victoria de Santiago Arias ante Lobo por la posición en la que se produjo y un resultado que a lo mejor no cuenta para playoffs, pero a lo mejor sí. Otro que suma y sigue casi en la cabeza de la clasificación, el Antonio Rico, derrotó a la Ensidesa por 4-2. Y ojo que con este resultado Ensidesa prácticamente se despide de luchar por el título. Victoria de Samuel García, el campeón de Asturias, ante el maestro Fide David Sánchez Vigón. Victoria de José Antonio García Raskin en el último tablero. Y 4 sólidas tablas para lograr una victoria muy importante. Quizás el match más interesante de la jornada era el que enfrentaba al Ciudad Naranco y al Pablo Morán. Los del Naranco fueron superiores. Tablas de Marcos Llaneza contra Jonás Prado en una super partida. Victoria, como siempre, del solidísimo Berna. Pero las derrotas de los Cuevas y la victoria por detrás de Miguel Suárez debieron una victoria muy importante al Naranco, que sigue líder. Tras 5 rondas disputadas, el famoso Ecuador del torneo, que aquí no lo es tanto porque luego va a los playoffs, Ciudad Naranco sigue líder con 9 puntos, Antonio Rico sigue segundo con 8 y parece que Pablo Morán con 6, Oviedo 93 también con 6, Grupo Covadonga con 5 se van a jugar las otras 2 plazas del playoff por el título. Ensidesa, Valdesba y Mieres cierran la clasificación. Este fin de semana se disputa la 6ª penúltima ronda de la liga regular. En Mieres, un Mieres Ensidesa, ojito, con importancia para el playoff de descenso. En Oviedo, duelo a muerte. Pablo Morán, Antonio Rico, jugándose el segundo puesto, jugándose confirmar su presencia en playoffs. También muy importante en Gijón, en el grupo Covadonga, el grupo recibe al líder, al Ciudad Naranco, y tiene que sumar. Por último, Oviedo 93 Valdesba, buena oportunidad para el Oviedo 93 de auparse a puestos de playoff, buena oportunidad del Valdesba para todavía soñar con algo más grande. Tras el empate a 3 entre Vetusta y Gijón 64 en un duelo con sabor a división de honor, las espadas en todo lo alto para el playoff. Ambos son libres con 9 puntos, pero ojito al Siero, que está ahí agazapado con 8 y todavía tiene posibilidades. También en playoff, Ateneo 881 con 6 puntos tendrá que cerrar en estas 2 rondas que quedan esa clasificación.
Agradecemos también al Ateneo Obrero, que grabó un pequeño vídeo, simplemente para que veáis cómo es el por equipos fuera, con los encuentros que disputó su club en el Ateneo de Jovellanos de Gijón. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Gijón, en la calle Jovellanos 21, planta 2, el local en el que está jugando el Ateneo Obrero de Gijón de ajedrez, el Campeonato de Asturias por equipos. Hoy, en este edificio que inauguró Jovellanos en 1797, puso la primera piedra, pues tenemos aquí dos equipos que nos visitan para enfrentarse con los nuestros. El Ateneo B recibe hoy al Ciudad Naranco C, aquí en el aula 4. Vamos a pasar a ver unas imágenes del encuentro. En el aula de al lado, en el aula 3, tenemos jugando en la categoría de primera a nuestro equipo Ateneo Obrero 1881A, que hoy recibe la visita de la Universidad de Oviedo. Vamos a ver unas imágenes. Y este fin de semana, que ha habido puente escolar, aprovechamos para pasarlo bien con un torneo del inevitable Halloween. Niños disfrazados, niños jugando, lo pasaron muy bien y el torneo victoria para Jesús González, seguido de Marcos Gutiérrez. Lo vemos en un divertido vídeo. Ha sido durísimo. Le gané a este, gracias a eso gané. Se está disputando en Altea, en Alicante, la 19ª edición ya del Campeonato de España de Veteranos, dividida en dos grupos, los mayores de 50 y lo que llaman superveteranos, mayores de 65. Tres representantes asturianos, en el de 50, en el de veteranos, José Luis Miranda, el actual campeón de Asturias de veteranos, acompañado también del avilesino Pedro Paz.
Y en mayores de 65 tenemos a Luis Fernández Ponce, quien dijo que el ajedrez no era para todas las edades. Y ya para acabar, pues esa enigmática noticia, el día 11 de noviembre, es decir, dentro de muy poquitas fechas, en La Felguera, en el espacio Arcos, tenemos de nuevo la visita en Asturias del gran Rey Enigma. Rey Enigma que jugará varias partidas simultáneas, partidas a la ciega, sobre todo con niños asturianos, pero también con un encuentro cumbre. Se enfrentará al maestro internacional Marcos Llaneza. A ver si así se disipan los rumores de que el Rey Enigma es Marcos Llaneza, de que Marcos Llaneza es el Rey Enigma, o no se disipan. Paramos un momento para instantes publicitarios y seguimos dentro de poco con la entrevista. Esta tarde tenemos el placer de tener en Jaque Continuo al presidente del Club Ajedrez Oviedo 93, Emilio López Mena. Muy bienvenido, Emilio, ¿qué tal? Muchas gracias, pues muy bien, muy encantado de estar aquí. Muy contentos de que estés, porque ha costado un poco por tema de agenda, bueno, Sí, de trabajo y tal, pero bueno, pues por fin estás, a lo mejor una cara para muchos no tan conocida como jugador, bueno, la cara sí porque te han visto por torneos y tal, y la sonrisa te la han visto siempre. Pero bueno, como jugador a lo mejor no tan conocido, pero el presidente del Club Ajedrez Oviedo 93, sí, uno de los clubes más grandes de Asturias. Vamos a empezar a conocerte a ti un poquito, porque bueno, sí, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero tú vienes de Cuba. Sí, soy igual, sobre todo me confunden con mis genes alemanes o rusos, pero no, soy cubano. Eres cubano 100%. Sí, señor. ¿Y ya empezaste a jugar al ajedrez ahí en Cuba? Sí, a ver, totalmente de modo aficionado. Con colegas, nosotros, a ver, en lo que llaman aquí peluquería, que ahí se llama barbería, pues había un club de fanáticos, pero bueno, un plan muy aficionado. ¿En La Habana? Sí, en La Habana, cerca de lo que se llama la Plaza de la Revolución, que está en el centro de La Habana. Y ahí, en plan aficionado, desde niño, a ver, aprendí en la escuela y después ya... Escuela en Cuba quiere decir colegio aquí. No, también escuela quiere decir en el cole. Y entonces nada, sí, fui aprendiendo y así empecé. Pero en Cuba hay mucha tradición, ¿no? Hay muchísima tradición. De hecho, es como, me pasa como con los coches antiguos, los carros que llamamos en Cuba. Los valoro cuando estoy fuera de Cuba. O sea, veo, qué maravilla de coche. Pero cuando estabas allí eran... Cotidiano. Y esto mismo del movimiento deportivo ajedrecístico, allí es muy fuerte. Yo cuando estaba allí no lo apreciaba, o sea, veía... Sí hay posibilidad de jugar ajedrez, pero nunca me integré a ese tipo de movimiento. Pero había clase en el colegio, o sea, ¿tú aprendiste con clases específicas en el colegio? Sí, pero tipo, bueno, muy aficionado, ¿no? La bibliotecaria creo que era que nos enseñó un libro de ajedrez y los primeros movimientos y ya así empezamos. ¿Con cuántos años más o menos? Pues te estoy hablando 8, 9. Muy pequeño, luego lo típico, mi papá jugaba un poco de ajedrez y mis tíos y ahí... Pero en Cuba tú no jugabas torneos, era una cosa de aficionado, con amigos... Y luego, bueno, no sé si el siguiente salto de Cuba es venir a Asturias, no lo sé. Bueno, antes de eso te quería decir una cosa muy curiosa, que me enteré aquí en Asturias. O sea, yo tenía un vecino que yo sabía que jugaba ajedrez. O sea, en persona bastante mayor, yo me llevaba muy bien con él, con sus hijos. Ese vecino mío era Francisco J. Pérez, campeón, gran ajedrecista. Para mí era Francisco y hablaba con él diariamente. Nunca de ajedrez. Nunca de ajedrez. La única vez que le pregunté algo de ajedrez fue porque tenía un póster del Che Guevara jugando ajedrez y ahí me contó algunas anécdotas de la Olimpiada y yo dije, bueno, igual juega algo. Pero Pedro Méndez Castedo, una vez que estuvimos aquí en Asturias, fue que me contó un montón de cosas. Y tantos años después que vengo yo a descubrir a este vecino mío. Es que es uno de los campeones históricos de Cuba y además raíces asturianas, creo, ¿no? Sí, también, y jugó aquí en Asturias algún torneo. Bueno, Pedro Méndez Castedo tiene estudios de él maravillosos, partidas que me mandó después
Y para que veas lo que son las cosas, lo tenía al lado de mi casa y nunca aproveché esa cercanía. No, realmente es una historia curiosa. Llegas aquí, es aquí donde lo descubres, y llegas aquí, es aquí donde empiezas a competir. ¿Por qué? Porque mi hijo juega fútbol. Lo siento. Y en el Polideportivo de Coyoto empezó a jugar de mi niño, 4 años. Y claro, como no tenía nada que hacer, al frente pues había el Centro Social de Coyoto, que había una cafetería. Y ahí descubro, una vez que estaban jugando 2 personas, me acerqué, empezamos a jugar. Lo típico, empiezas a mirar, preguntas, luego te dicen siéntate y así empecé. Sí, porque en 2016. No hace tanto. El Club de Ajedrez Oviedo 93 efectivamente juega en el Centro Social de Coyoto desde hace muchísimos años, el famoso Coyoto Arena, que se llama también, o Coyoto Arena. Y mira la casualidad que empezaste ahí y bueno, dices, hace solo 6 años empiezas a jugar, a competir ya desde el principio. Sí, yo llevaba viviendo aquí desde el 2007. Y casi 10 años después empecé a descubrir este mundo del ajedrez. Me federé por primera vez en el club y así ha sido. Y en solo 6 años ya eres el presidente. Bueno, en realidad fue un año después o 2 años después, creo que fue. ¿En 1 o 2 años eres el presidente del club? Sí, bueno, me ha tocado. Me ha tocado una tarea que me encanta, porque la verdad es que es un honor ser presidente de este club, que ya va a cumplir 30 años el año que viene. No pensé, bueno, un poco fue llegó un proceso electoral y bueno, no, di el paso al frente. También vi que había una junta directiva que prometía y ahí estamos. No, es curioso, yo pensé sinceramente que llevabas más años y que... porque además es una tarea, a ver, un poco, entre comillas, ingrata, ¿no? Ahora mismo, además, hace unos años ser presidente del club o ser tesorero de un club era una cosa diferente. Ahora, bueno, era bastante habitual que en el club el tesorero fuera la madre o mucho más amateur, pero ahora realmente con tanto papel, tanta responsabilidad, el tema... De verdad que sí. Y luego además, bueno, no al poco, pero sí, al poco casi de ser presidente te pilla la pandemia. Estábamos hablando antes de... La pandemia, sí, el 2020 fue tremendo para todos. Claro. Y después vino el tema de que nos quedamos incluso sin sede para jugar, por el tema de que cerraron los centros sociales. Y bueno, y ahí estuvimos también saliendo un poco por la tele. Sí, yo me acuerdo que fuiste peleando y dirigiendo casi a todos los clubes de Oviedo para conseguir un lugar donde jugar y al final, bueno, pues se consiguió. Sí. Vosotros sois lo que, bueno, se puede llamar un poco un club de paisanos, es decir, que es un club de gente, entre comillas, mayor, o a más adultos que tal, con gente venida de toda Asturias, ¿realmente? Sí, sí. O sea, porque tenéis gente de la Cuenca, de, yo qué sé, de Avilés, de Oviedo, de Gijón. De Gijón también, sí, somos una mezcla de Colunga, también. Correcto. No se puede olvidar que también el torneo del club lo hacemos en Colunga cada año, excepto el año de la pandemia, que bueno, tuvimos que paralizar, pero sí, estamos un poco repartidos por todos lados. Y un club de veteranos ilustres, porque todavía hace un par de rondas la alineación del Oviedo 93 en División de Honor, 4 excampeones de Asturias. 4 campeones de Asturias. Es que es una barbaridad. Sí, es tremendo, es un placer, además hablas con ellos y tienen una sabiduría, un análisis de las partidas. Particularmente a mí me llama mucho la atención y coincido mucho con el Francisco Javier Menéndez Rey, que tenemos mucha afinidad ajedrecística y pues hablas con él y te explica cosas, sí, es increíble, de verdad. Sí, de ajedrez y de historia del ajedrez, porque es una historia viva de conocen muchísimo. De hecho, yo cuando se ponen a conversar y a hablar de ajedrecistas que pasaron en otros tiempos, pues sí que me dedico a escuchar, ¿no? Porque no conozco, pero bebes de una fuente de sabiduría, digamos. Sí, no, es un equipo en ese sentido. Bueno, estuvo aquí David Roy la semana pasada. Sí. Menéndez Rey creo que es un invitado que nos gustaría tener. Antonio Arias tiene muchísimo que contar, incluyendo su participación en los grandes torneos que hubo en Asturias, en Oviedo, en el año 92-93, el Príncipe de Asturias, 600 jugadores, prácticamente, o sea, toda la élite del ajedrez mundial. Aquí me parece que faltaron Kasparov y Karpov, y que es el origen del club Oviedo 93. El Oviedo 93 nace en 1993 en base a un grupo de gente que se conoce en el Príncipe de Asturias. Carlos Pérez, gente de Colunga y otros son los fundadores del club a raíz de conocerse en ese torneo. ¿Tú qué relación tienes con Carlos o con la gente de antes? Bueno, Carlos ahora es el presidente de honor del club. Presidente de honor. No tengo mucha relación porque bueno, él está en sus trabajos y sus cosas,
Pero bueno, sí que se relaciona con muchos miembros del club, claro, y hablan con él frecuentemente. Claro, es que eso, el club decimos 30 años, muchos cambios, mucha gente que ha venido, mucha gente que... Sí, mucha gente. Yo creo que ha pasado unas cuantas, hemos nutrido muchos clubes de Asturias después. Correcto, mucho movimiento. Sí. Y este año vais a cumplir los 30 años y bueno, ahora vamos a empezar primero un poco, ¿qué tipo de actividad tenéis ahora, aparte de la disputa de torneos? ¿No? A ver, las actividades que tenemos nosotros, tenemos clases, o sea, la escuela la hemos mantenido. No ganamos ni mucho menos dinero con ella, sino más bien lo contrario, pero la mantenemos como una seña de identidad y también como una labor social que hacemos concretamente en nuestra sede de Coyoto. En la sede de Coyoto se realizan las clases de iniciación y ahí tenemos una mezcla entre jubilados, jóvenes talentos, niños que son de los colegios que van, pero desde los 5 años. Sí, hasta los... Es para que veas lo que es la mezcla del club. Luego los jueves tenemos una clase que es de perfeccionamiento, que es para los socios del club, y es en el centro Los Ríos, que es el centro vecinal Los Ríos, es la sede alternativa que tenemos a raíz de estos problemas que no teníamos sede. Ellos nos acogieron y de verdad que estamos encantados de estar allí. En Ventanillas. En Ventanillas, sí, estamos encantados ahí, realizan una labor increíble en el centro vecinal. Y nos ha permitido no solo tener un lugar estable, pues no teníamos ningún sitio exactamente donde jugar en aquel momento. Y después de tener un sitio estable para jugar, pues decidimos seguir allí con las clases. Y bueno, esperamos... Y reunión social también, se juntan los socios. Sí. Abierto a más gente, ¿no? Decimos que cuando estáis, por ejemplo, en Coyoto, por si alguien os quiere visitar, apuntarse... Pues los martes las clases de iniciación y los viernes es el día del club. Por la tarde. Por la tarde, a las 4 de la tarde libremente va todo el mundo los viernes y se ponen a jugar rápidas o a estudiar un poco de finales. Y también están las clases online de finales que son los miércoles. Eso me has contado que ahora te dedicas a enseñar como el final que tenemos aquí. Bueno. Una partida de torre loca, de esto que no te pueden... Tú puedes sacrificar una torre continuamente, no te la pueden comer porque lograrías el empate el abogado. Sí, y tú ahora das clases de finales. Sí, esta posición se dio exactamente a la partida del sábado anterior y bueno, gracias a ese recurso pude salvar los muebles porque... Y sí, he descubierto en los finales, empezamos cuando la pandemia, para tener alguna actividad que dirigir, mantener la mente, digamos, ocupada de nuestros socios. Y a mí me encantó y también a los socios y seguimos entonces con la actividad entonces. Y bueno, me ha tocado esa tarea también. Lo que me has dicho que también te permite estudiar. Hombre, a mí lo que más me gusta es eso, que me tengo yo que preparar exhaustivamente en los finales para poder explicarlos, que si no, si yo no entiendo un final no puedo después poderlo transmitir, digamos. Sí, que luego además, bueno, pues un famoso jugador de finales y la raíz del ajedrez cubano, ¿no? Pues Capablanca, me imagino que utilizarás muchas partidas. Sí, bueno, tenemos partidas de Capablanca y también los fundamentos, ¿no? Lo apoyamos también en el libro de los fundamentos del ajedrez. Sí, claro, Capablanca siempre está ahí. Hay una parte muy importante, antes no citabas a Pedro Méndez, que estoy pensando que sería una entrevista muy interesante también, porque es quizás en la actualidad, igual que antes hubo gente como Pablo Morán, que da nombre a un club, uno de los historiadores de ajedrez, bueno, quizás el que más se ocupa ahora mismo de estudiar la historia del ajedrez asturiano, ¿no? Sí, tiene libros y él con su hermano son grandes conocedores y estudiosos de la materia. Yo he coincidido con él en comidas y en una de estas comidas y conversaciones fue que empezamos esta conversación y cuando le digo tal, sí, yo tenía Francisco J. Pérez. Se quedó, bueno, y yo más maravillado todavía porque cuando empezó a contar una serie que jugó con Alequine. Sí. Increíble. Y yo pude conocer ese pedazo de historia del ajedrez español y... Durante años. Sí, años y no era consciente. Además de sus hijos venir a mis cumpleaños y todo eso. Gran amistad. Pedro y su hermano, no recuerdo el nombre ahora porque él no juega, ¿no? Luis, ellos tienen, bueno, en la página, esa desconocida página de Ajedrez Astur, ¿no? Que es la página de la FA para que todo el mundo mira un poco los torneos. Yo el otro día recomendé el apartado de historia, que te sale, por ejemplo, la lista de todos los campeones individuales, por equipos, edades, y en ese apartado de historia hay un montón de artículos escritos, muchos de ellos por los hermanos Méndez, con anécdotas curiosas o torneos antiguos, y es una parte un poco desconocida de la web, pero realmente muy interesante, que yo invito a todo el mundo a leerla. Sí. Bueno, la historia es el pasado, pero también es el futuro. Año 2023, va a ser el 30 aniversario del club, y me gustaría saber, bueno, pues qué tenéis pensado.
Bueno, tenemos buenas ideas, tenemos entre ellas invitar a una figura de renombre mundial. ¿Estáis trabajando en ello? Estamos trabajando en ello, no podemos adelantar, pero tenemos con mucha seguridad una figura de renombre mundial que va a venir. Es una buena noticia. Actividades. Tenemos pendientes ver con el club que organiza ahora mismo el Open de Oviedo. Vamos a vincularnos de alguna manera a ver cómo ponemos nuestro granito de arena y bueno, seguir. Tenemos muchas actividades pensadas. Ya recientemente nos reunimos, tenemos una comisión que va a desarrollar este plan de actividades. Para el 30 aniversario. Para el 30 aniversario, exactamente. Bueno, es una fecha, bueno, que yo creo que hay que celebrar, no se cumple todos los años, no tantos equipos tienen. Vosotros tenéis, me dijiste, me parece que más de 50 federados en estos momentos. 52. 52. ¿Y creciendo? Sí, creciendo porque, a ver, muchos alumnos que empiezan por la afición y descubriendo, luego al final se federan, que es lo interesante. No es el objetivo fundamental, pero se federan. Y bueno, y siguen ya después con nosotros, empiezan a competir. Nosotros somos un club especializado en que las personas que alguna vez tuvieron afición por el ajedrez, las recuperen. Sí, tenemos eso. Uno de los casos soy yo, que la tuve siempre en Cuba y la vine a recuperar aquí. Y tenemos muchos casos así. Sí, de gente que a lo mejor lo dejó durante unos años. Sí, por ejemplo. Antes cité a varios campeones de Asturias y se me olvidaba, por ejemplo, Nacho Bajo, que es un ejemplo de alguien que hay temporadas en que deja de jugar, luego vuelve. Recuperó, pero tenemos también socios que jugaron hace mucho tiempo, lo dejaron por X motivo y luego con nosotros vuelven ya que nos estamos especializando en ese perfil. Sí, eso, y además me gusta lo que decías de la mezcla esta de veteranos, de gente a lo mejor pues que jugaba en un bar o jugaban, y que se acerca un poco socialmente y que a la vez haya niños de 6 años o de 8 años o de 9 años jugando juntos. Vosotros a nivel competitivo, bueno, este año tenéis 3 o 4 equipos compitiendo en el Tenemos 3 en división de honor de filiales y primera de filiales. Vale, división de honor de filiales, el equipo A, que es el que está peleando, creo que sí está en posición de playoff ahora mismo. Sí, estamos en los 4 primeros, sí. Vale, que ese es el objetivo, entiendo. Y luchar por el título. El primero es permanecer después del corte y claro, luchar por el título siempre. Siempre. Sí, se aspira siempre, hombre. Yo creo que sí, claro. No puedes empezar pensando, no, voy a empatar, no, hay que ir a ganar y después ya veremos. Vale. Pero vamos a luchar hasta el final. Y vosotros, bueno, ¿habéis conquistado algún título a nivel regional de rápidas? Sí, de rápidas, sí, tenemos. Copa, me imagino. Y yo creo que el futuro... en Copa hemos tenido 2 segundos lugares en los últimos campeonatos, hemos estado muy cerca en la final, pero hombre, yo creo que el futuro sí, que sigue siendo prometedor, porque tenemos veteranos pero que tienen el ímpetu de los jóvenes todavía. Absolutamente, sí. Pero bueno, yo sé que también vosotros, esa parte competitiva, pero la parte social yo creo que es muy importante y la parte que me has dicho de recuperar a jugadores. Eso sí lo veo. Actividades, sobre todo de que las personas son buenas personas en cuanto a su relación y que vas a una comida nuestra, por ejemplo, tal, y la verdad es que te la pasas bien y siempre hay temas interesantes, bueno, en fin, que es una mezcla bastante curiosa. ¿Y tú eres presidente hasta cuándo? Hasta diciembre. Hasta diciembre, pero bueno, ¿nos vas a dar la sorpresa o no? Es decir, teniendo en cuenta que el año que viene tendréis muchísima actividad con el 30 aniversario, ¿podemos apostar por la continuidad? Bueno, me someto al criterio de la asamblea en diciembre, si a lo mejor me dice, oye Emilio, toma la jubilación ya, que llegó tu hora. Y seguirías jugando, ¿no? Sí, hombre, sí, jugar, ya, claro, ya una vez que recuperas esa afición, ya dices, bueno, ya es que el vicio del ajedrez, que es un vicio sano, digamos, ya eso no se suelta. Y si lo entienden y determinan que sigan esa tarea o en ese puesto, pues seguiré encantado, ¿sí? Yo personalmente, lo hemos comentado más veces con otra gente, creo que la figura del presidente siempre es un poco... complejo. Tiene que ser alguien que se ponga voluntario lo primero, pero yo creo que tú sinceramente tienes las virtudes de presidente, no oyes a nadie hablar mal, todo lo contrario, la sonrisa de presidente, y creo que además el equipo está haciendo muchísimas cosas y que el aniversario de verdad va a estar muy bien. Yo te agradezco mucho que hayas venido hoy con nosotros. Hablaremos del aniversario en próximas, para el año que viene y tal, y espero que hagáis un montón de actividades y que siga todo muy bien. Te agradezco, la verdad que esta es una iniciativa que tiene mucha repercusión entre los ajedrecistas, lo hemos comentado en el club y están encantados de esta iniciativa que habéis tenido, entiendo que desde el Club Ciudad Naranco.
Sí. No sé si había otro Y el involucrado. canal de televisión. Y el canal sí. de televisión es maravilloso porque bueno, tiene mucha popularidad y espero que sigáis. Gracias. Yo espero contar con mucha más gente del Oviedo 93 porque, ya te digo, sois historia viva del ajedrez. Y mira, por ejemplo, Pedro Méndez me parece una entrevista muy interesante para traer también aquí, porque el Oviedo 93... Te lo recomiendo, Creo que es uno de los equipos, eso, que tiene más historia dentro, ¿no? Y por lo que vemos también futuro. Muchas gracias a todos por seguir viéndonos, por seguir apoyándonos, tanto en el canal como en los vídeos de YouTube. Y nos veremos en próximas ediciones de Jaque Continuo.